segunda clase, que es sobre generalidades, y ahora se va a hablar una patología, la primera patología para su examen, que es coma, ¿ya? Espero que hayan leído la primera clase, hayan visto los datos de la primera clase, porque como les digo, neuro, todo se tiene que conectar, ¿no? Desde la parte macro, que hemos estado hablando de la función de los hemisferios, la función de cada lóbulo, ¿no? Etcétera. Y ahora entramos a la parte de pares craneales, que es también muy importante desde preguntas de fisiología directamente, entender cómo son los reflejos, cómo funciona tal par, ¿no? Y eso ya relacionarlo, o sea, la importancia de saber dónde están los pares craneales, la importancia de saber cómo son los reflejos o cómo son las conexiones, importa mucho porque en un paciente que tenemos en coma, ¿no? Que no vamos a saber hasta dónde lleva la lesión, porque en un estudio de imagen no vamos a ver toda la zona necrótica, si en caso sea un ACV isquémico, tenemos que verlo por los reflejos, ¿no? Y nosotros los reflejos indirectamente nos dicen más o menos a qué nivel está la lesión en el tronco encefálico, ¿ya? Entonces vamos a comenzar primero, les había dicho que repasen un poco de lo que es origen aparente, ¿no? Acá lo que más importa es origen aparente, más que el origen original, por así decirlo, porque es donde nos va a relacionar un poco las estructuras, ¿ya? Por ejemplo, acá, cuando les he puesto respecto a los pares craneales, sus orígenes aparentes señalan lo incorrecto, ¿no? Entonces ya hemos visto nosotros hasta lo que era el cerebelo, ¿no? Tálamo, cerebelo, habíamos visto también un poco de la parte del acueducto de Silvio, las conexiones ventriculares, ¿no? Que ya después vamos a hablar de los líquidos cefalorraquídeos en lo que es patología de meningitis y esto, ahí se puede tocar un poco más. Pero debemos saber, entonces, vamos a comenzar por acá, comenzando desde el mesencéfalo, ¿no? Esto que lo llaman el cerebro medio es el mesencéfalo. Entonces, en el mesencéfalo, ay, no sé por qué ahorita está poniendo esto. En el mesencéfalo vamos a encontrar estas dos estructuras primero que tenemos acá, que son los colículos superiores, o también lo pueden ver como tubérculos cuadrigéminos, ¿ya? Así que vamos a poner tubérculos cuadrigéminos. Entonces podemos tener colículos superiores o tubérculos cuadrigéminos superiores, y los que ven acá, que son los colículos o tubérculos cuadrigéminos inferiores. ¿Ya? El superior se encarga de lo que es la visión y el inferior se encarga de lo que es la audición. ¿Ya? Entonces, lo de los cuerpos geniculados ya habíamos hablado, también era importante, ¿no? El cuerpo geniculado medial se encarga de lo que es la audición y el cuerpo geniculado lateral lo que era la visión, ¿no? O sea, era cruzado, porque no se podían confundir porque el cuerpo geniculado lateral les decía que no iba de la mano con oído, ¿no? Entonces siempre piensen, cuerpo geniculado lateral es lo que se carga de la visión y cuerpo geniculado medial de lo que es la audición. Igual acá, colículos superiores ya es la última vía para lo que es la visión y colículos inferiores la audición, ¿ya? Ahora, en lo que es mesencéfalo, básicamente ustedes tienen que tener en cuenta que en el mesencéfalo está lo que es el tercer par y el cuarto par craneal. Más allá de que sepan, ¿no? Por ejemplo, el tercer par craneal sale en sí de la fosa interpeduncular y el cuarto par en sí sale de los velos medulares superiores. Ustedes resumen, en el mesencéfalo se encuentra lo que es núcleos del tercer y cuarto par, ¿no? Entonces, si nosotros vemos una alteración del tercero o el cuarto par, vamos a pensar que la lesión ha llegado, en otras palabras, hacia el mesencéfalo. ¿Listo? Ahora, en lo que es puente, el puente de Barolio, ¿no? Acá, importantísimo, sale este par craneal grande, ¿no? Que es el quinto par, ¿no? Entonces, fundamentalmente, uno de los núcleos que está en el puente es el quinto par, ¿ya? Pero también vamos a nosotros considerar puente a los pares craneales que salen por el surco bulbo-pontino o bulbo-protuberancial, ¿no? De esas dos formas se pueden llamar. Entonces, eso es importante, ¿no? A este nivel, ¿no? A nivel del surco bulbo, a ver, surco bulbo protuberancial o bulbo pontino, ¿cuáles son los pares que siguen? O sea, en orden, ¿no? Ya hemos visto tercero, cuarto, hemos visto quinto que sale de la misma cara anterior del puente, y de ahí sería 6, 7 y 8. ¿Listo? Esos son los tres pares craneales que salen por el surco bulbo protuberancial o surco bulbo pontino.
¿Listo? Y eso es lo que van a tener relacionado, más que todo, si es que hay un defecto de estos pares craneales, más que todo ustedes lo van a tener que relacionar a una alteración o que ha llegado la lesión hasta el puente. ¿Listo? Y luego tenemos aquí lo que es el surco, ¿ya? El surco retroolivar, que es detrás de la oliva, ¿ya? Que hay una estructura en la médula oblongada, porque acá ya estamos en médula oblongada o también llamado bulbo raquídeo. Tenemos el surco retroolivar y por delante tenemos el surco preolivar, ¿ya? Entonces el surco retroolivar salen los que siguen, ¿no? Ya habíamos visto 6, 7, 8, aquí va a salir 9, 9, 10 y 11, ¿listo? Y en el surco preolivar, que ya es lo último, ¿ya? En el surco preolivar sale el 12º par, ¿listo? Y ahí tienen los 12 pares craneales. ¿Listo? Entonces, tercer y cuarto par, mesencéfalo. El primer y segundo par, que saben que el primer par craneal es el olfatorio, que les he dicho que es el único que no procesa el tálamo, ¿no? Porque el tálamo, dijimos que el tálamo procesa todas las vías, ¿no? Las vías sensitivas, en el núcleo ventro-postero-lateral, ¿no? Pero el olfatorio es el único que se saltea esa parte y va de frente a la parte de la parte sensorial, ¿no? Y el segundo par, que es el de la visión, también bueno, hemos visto la vía ya, bueno, lo vimos un poquito en endocrino, pero lo que es la parte visual es, acuérdense, nervio óptico, quiasma óptico, y de ahí siguen las radiaciones y cintillas, que estas radiaciones pasan por el tálamo también, ¿no? Hasta llegar al lóbulo occipital, que dijimos que ahí está el área visual, ¿no? ¿Se acuerdan? Área 17 de Brodmann, ¿no? Entonces, eso, el primer y segundo par podríamos decir que está a nivel del diencéfalo, ¿no? Tercer y cuarto par a nivel del mesencéfalo, quinto, sexto, séptimo y octavo par a nivel del puente, ¿no? Quinto par que sale directamente del puente y sexto, séptimo y octavo que sale del surco bulbo protuberancial. ¿Listo? Y a nivel de la médula oblongada o bulbo raquídeo, ya lo último, acuérdense que está el surco retroolivar que sale 9, 10 y 11, y al final está el surco preolivar que sale el 12º, para poner. A nivel del puente tenemos el núcleo amnéustico y el núcleo neumotáxico, ¿no? O sea, esto ya lo habíamos repasado ¿se acuerdan en cómo se llama? En neumo, pero acá lo volvemos a hablar porque es importante que sepan que, por ejemplo, tanto el núcleo amnéustico como el neumotáxico son núcleos que se encargan de la regulación de la respiración. Por lo tanto, si hay algún tipo de diestrés respiratorio en un paciente que necesariamente no está entrando en coma, pero por ejemplo está teniendo una falla, podríamos sospechar que la lesión ya está a nivel del puente, ¿ya? Y en la médula oblongada, ¿ya? En la médula oblongada, siempre recuerden que aquí ya están los núcleos, propiamente los núcleos respiratorios. Ya si te dicen el centro de la respiración, ¿dónde se encuentra? En la médula oblongada, ¿no? ¿Qué más está en la médula oblongada? El centro vasomotor, ¿no? Tanto el centro respiratorio en general como el centro vasomotor, que se encarga de modular la presión arterial, están en la médula oblongada, ¿ya? Por eso que cuando nosotros ya vemos un tipo de respiración, que es una respiración apneústica, ¿no? O sea, que el paciente ya está como que le dicen sus últimos jadeos, o sea, no puede ya ni ventilar bien, así como cuando a uno le da parálisis de sueño y siente que no puede ni respirar, o una respiración de Biot, que también es un tipo de respiración apneústica, o sea, que ya son como jadeos, como le digo. Ahí nosotros decimos que ya prácticamente tiene una muerte encefálica, pues, ¿no? Porque la lesión ha llegado hacia la médula oblongada. ¿Listo? Entonces es lo primero que deben saber. Entonces acá te decía cuál relación es incorrecta, ¿no? El quinto par craneal está relacionado con el puente, sí, es el principal que sale del puente. El sexto, séptimo y octavo. El noveno par craneal está a nivel del surco preolivar. No, el surco preolivar es el último, que es el 12º par craneal, ¿ya? Y finalmente el octavo par es el surco protuberancial también. Entonces acá la incorrecta es noveno par. ¿Listo? Otra cosa que también, bueno, ya para hablar de lo que es pares craneales, que tienen que tener en cuenta, es diferenciar los pares craneales, ¿no? Entonces, vamos a bajar esto.
Ya, y se los voy a poner acá. Ya, por ejemplo, entonces, a nivel del mesencéfalo, para resumir, nosotros vamos a encontrar lo que es el tercer y cuarto par, ¿no? Hemos dicho que ahí vamos a pensar que están esta disposición de este par craneal. A nivel protuberancial o del puente, quinto par, sexto par, séptimo par y octavo par, ¿no? Ya les he dicho dónde es el origen aparente, ¿no? El surco bulbo protuberancial, pero cuando vamos a sospechar en lesiones, reúnan esos cuadros, ¿no? Quinto, sexto, séptimo, octavo par a nivel de protuberancia. Y cuando pensamos en el bulbo, están los que restan, ¿no? Noveno par, décimo par, onceavo par y doceavo par. ¿Listo? Hasta ahí. Ahora, ¿qué más hay en el mesencéfalo que vamos a ver que es importante? Está el núcleo rojo, ¿ya? El núcleo rojo, en sí, cuando nosotros hablamos de cómo está la posición en nuestro cuerpo, o sea, si en flexión o extensión, prácticamente todo eso se encargan los hemisferios, ¿ya? Porque ahí hemos visto que está la parte del tono, ¿no? En lo que es el lóbulo frontal. Entonces, la parte de flexión, todo es normal porque está coordinado por los hemisferios cerebrales y el tálamo. Pero cuando hay una lesión a nivel, ¿no?, del hemisferio cerebral por un infarto, por un tumor, etcétera, llega a comandar, por así decirlo, el núcleo rojo. Que el núcleo rojo más que todo es un componente de flexión. Por eso que cuando nosotros veamos, ¿no?, a lo que llamamos decorticación, ¿no? Ustedes han visto que dice decorticación o flexión patológica, ¿no? Entonces, ¿por qué se llama flexión patológica? Porque ahora quien comanda los movimientos es el núcleo rojo. Entonces, por eso hay una flexión patológica que el paciente está, bueno, en lo que es miembros inferiores, sí sigue en extensión, pero en lo que es miembros superiores hay una flexión, ¿ya? Y eso es por qué se llama decorticación, porque ya se ha volado la corteza. Entonces, quien está comandando ahora es el núcleo rojo, que acuérdense que es totalmente flexor, sobre todo de miembros superiores, ¿ya? De miembros superiores. Por eso ese paciente, la posición de decorticación es flexión, ¿no? Con aducción, acuérdense que es pegado, y con los miembros inferiores en extensión, ¿ya? Ahí vamos a hablar un poco más porque el sistema reticular ascendente también es importante. ¿Qué más vemos en el mesencéfalo? La sustancia negra. Y hemos hablado de esto cuando hablamos un poquito de ganglios basales, ¿no? A ver, ¿quién me dice en el chat qué produce la sustancia negra a nivel mesencefálico? Y eso ya lo deben tener clarísimo, porque eso es dato para fisiopatología. Muy bien, la dopamina, ¿no? Ya habíamos dicho que esto se encontraba alterado en qué enfermedad? En el Parkinson, ¿no? Entonces ahí podíamos relacionarlo con la parte patológica, ¿listo? Y está el centro de la mirada vertical, ¿ya? Que eso lo voy a explicar un poquito más en lo que son movimientos extraoculares, pero, o sea, cuando decimos centro de la mirada vertical es para ver arriba y abajo, ¿no? Sobre todo esto, y sobre todo por el tercer par, ¿ya? Porque vamos a ver que el tercer par craneal se encarga de la mayoría de movimientos oculares, ¿listo? A nivel protuberancial, bueno, vamos a ver estos pares craneales que ya he mencionado y el centro de la mirada horizontal, ¿no? O sea, para ver a la derecha y a la izquierda. Y sobre todo, esto rige por el sexto par, que vamos a ver que el sexto par es el que se encarga de hacer que el ojo mire hacia afuera, ¿ya? Y finalmente en el bulbo, como les digo, tenemos el centro cardiorrespiratorio, ¿no? Tanto el centro de los núcleos respiratorios como el centro vasomotor, ¿ya? Entonces es una manera que deben diferenciar estructuras importantes de cada parte del tronco cefálico, ¿listo? Y con respecto a pares craneales, ¿a dónde lo pongo? Acá lo pongo, ¿ya? Tenemos pares craneales que son sensitivos, o sea, solo sensitivos, que es el uno, el 2, ¿no? El olfatorio, el visual, solo es sensitivo, y el octavo, ¿ya? Que es el vestíbulo coclear, pues que es para la audición y el equilibrio, nada más es sensitivo. Después tenemos los netamente motores, ¿ya? Que tenemos al cuarto par craneal, al sexto par craneal, que vamos a ver que son de los músculos extraoculares, al onceavo, ¿ya? Y al doceavo par craneal. ¿Listo? Y los mixtos, nos referimos que pueden tener tanto función motora como función parasimpática, ¿ya? Porque hay pares craneales que tienen función parasimpática dentro del sistema autónomo, ¿ya? Y acá tenemos al 3, al 5, al 7, al 9 y al 10. Miren, si se dan cuenta, es prácticamente similar a los factores dependientes de vitamina K, ¿no?
que los factores dependientes de vitamina K son 2, 7, 9 y 10, ¿no? Entonces acá lo único que cambia es que no hay el 2, obviamente, porque el 2 ya hemos visto que es solo sensitivo, y acá van a poner el 3, que obviamente el 3 sí tienen que saber el motor ocular común. El tercer par craneal lo vamos a ver bastante en muchas acciones, y dentro de las funciones parasimpáticas que tiene es el reflejo fotomotor. Bueno, cuando ustedes ponen la luz y la pupila se contrae, eso es por el tercer par craneal. Pero el tercer par craneal aparte también tiene movimiento, o sea, genera movimiento, porque genera el movimiento de los ojos, como le digo, en la mayoría de los sentidos. Ahorita lo vamos a ver, ¿listo? Entonces, 3, 5, 7, 9 y 10 son los mixtos. Y si les preguntan por pares craneales simplemente parasimpáticos, solo parasimpáticos, ahí está el 3. O sea, a lo que voy es que cuáles son los que tienen funciones parasimpáticas. Acá está el 3, el 7, el 9 y el 10, ¿no? Igual, ahí lo podrían ver como lo que son factores de vitamina K, lo digo para que lo relacionen, solo cambian el 2 por el 3, ¿ya? Porque pares craneales parasimpáticos es 3, 7, 9 y 10, que tienen funciones parasimpáticas. Factores dependientes de vitamina K es 2, 7, 9 y 10. ¿Listo? Entonces con eso ya resumimos todo lo que es pares craneales, funciones. Igual ahora vamos a hacer en el esquema de la tercera pregunta, creo. Ahí vamos a ver todas las funciones de los pares craneales que faltarían, porque acá vamos a hablar de los que rigen la parte del movimiento ocular. ¿Listo? Entonces hasta ahí, este es el resumen, ¿no? Tercer y cuarto par, mesencéfalo. Quinto, sexto, séptimo y octavo a nivel del puente. Y del noveno al doceavo a nivel del bulbo. ¿Listo? Ahora vamos a ver acá, ¿no? Dice, con respecto a los músculos extraoculares y los pares craneales relacionados marcan lo incorrecto. Ya, entonces, como les digo, acá vamos a ver que tanto, lo voy a pintar así, tanto, por ejemplo, el recto superior, el recto medial, el oblicuo inferior, el recto inferior, todos esos músculos extraoculares son inervados por el tercer par craneal, ¿ya? Todo por eso lo estoy pintando de ese color. Entonces, la mayoría de movimientos oculares, porque obviamente el recto medial que hace, mover el ojo hacia adentro, ¿no? O te pueden decir en aducción. El recto superior hacia arriba. Lo que es el oblicuo inferior, por ejemplo, eso también tienen que saber. El oblicuo inferior se encarga de lo que es, lo voy a poner, hace una mirada en extorsión, ¿ya? Y el recto inferior mira hacia abajo, ¿no? Entonces, más que todo, el oblicuo inferior hace que el ojo mire. O sea, cuando yo digo extorsión, se refiere a que el ojo mire hacia arriba y hacia adentro, ¿ya? Y a uno se confunde, ¿no? Porque piensa que es oblicuo inferior y el ojo mira hacia abajo, pero no. O sea, las fibras que lo disponen hace que el movimiento se vaya, o sea, el globo ocular se vaya hacia arriba, hacia adentro, ¿ya? Entonces, eso es hasta ahora, o sea, lo que ustedes deben saber, porque esto obviamente lo van a ver más en oftalmología o más en neuro, si en una clase creo que hay de neuro en la universidad. Ustedes lo que tienen que saber es cuáles son los músculos inervados por el tercer par craneal, ¿no? Entonces, recto superior, recto medial, recto inferior y oblicuo inferior. Ahora, el recto lateral, como les dije, el recto lateral sí es importante, que es inervado por el sexto par. Ya por eso habíamos dicho que el centro de la mirada horizontal se encuentra a nivel de la protuberancia, ya por el sexto par. Y finalmente el oblicuo superior, lo vamos a poner amarillo, el oblicuo superior es inervado por el cuarto par, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los tres pares craneales que se encargan del movimiento ocular? Porque inervan los músculos extraoculares. Tercer par craneal, que es la mayoría de los movimientos. Cuarto par craneal, que se encarga de ver hacia afuera, porque inerva el recto lateral. Sexto par, perdón. Y el cuarto par, que inerva el oblicuo superior, que en este caso haría una mirada en intorsión, ¿no? ¿Qué es intorsión? Que mira hacia adentro y hacia abajo, ¿no? Por eso que el cuarto par craneal, acuérdense, que se llama bueno, es nervio troquilar o también lo llaman patético, ¿no? ¿Por qué se llama patético? Porque te hace la mirada patético, ¿no? O sea, cuando ves a alguien así como que por debajo, ¿no? O sea, lo miras así y lo miras hacia abajo, ¿no? Entonces haces esa mirada hacia abajo y hacia adentro. ¿Listo? Entonces esos son los músculos, cómo se inervan los músculos extraoculares. Ahora, lo otro que tienen que saber son los reflejos, y ahí esto es muy importante. Porque hay algo que se llama reflejo fotomotor, ¿ya? Reflejo fotomotor, que es el reflejo directo, ¿no? Cuando ustedes ponen una luz
en la pupila de un paciente, directo, o sea, en el ojo derecho, por ejemplo, y esa pupila tiene que hacer miosis, ¿no? Ese es el reflejo fotomotor, que se contraiga el músculo del iris, ¿ya? Pero cuando este reflejo, ¿no? O sea, tú le pones la linterna en un lado, pero el otro ojo también hace miosis, o sea, también se contrae la pupila, eso se llama reflejo consensual. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, a donde yo pongo la luz directamente, cuando me hace la miosis, se llama reflejo fotomotor. Y el ojo contrario, que no le estoy poniendo la luz, también tiene que hacer miosis, a eso se llama reflejo consensual. ¿Ya? ¿Y por qué es importante eso? Porque nosotros habíamos dicho que cómo viajan las vías, ¿no? En este ojo viene por el segundo par. O sea, tanto al ojo izquierdo como al ojo derecho, esto viene por el segundo par craneal, ¿no? Porque el segundo par craneal es el de la visión, el nervio óptico, ¿se entiende? O sea, está llegando la señal, ¿ya? Y luego, ¿cuál les he dicho que era el par craneal que se encargaba del reflejo fotomotor? El tercer par craneal. Entonces, de acá, el, ya, el nervio eferente, ¿no? Porque si te dicen la rama aferente del reflejo fotomotor, sería el segundo par. O sea, cómo llega. Y la rama eferente, ¿no? La rama eferente, que se encarga de acá de generar la respuesta pupilar, es el tercer par. ¿Ya? Igual acá, en el reflejo consensual, quien se encarga de generar ¿cómo se llama? La contracción es el tercer par. Entonces, ¿por qué nos sirve tanto eso? Porque si nosotros hacemos con la luz, ¿no? Y estamos ahorita, ya pónganse, en un paciente en coma, ¿no? Está un paciente en coma, ustedes le abren el ojo, obviamente, para ver reflejos. Entonces, si hace reflejo fotomotor y se contrae la pupila y la otra, perdón, también se contrae, nosotros podemos decir que hay una integridad tanto del segundo como del tercer par. Entonces, si nosotros ya sabemos que el tercer par está bien, ¿no? Y saben que es a nivel del mesencéfalo, entonces decimos que no ha llegado a tronco, ¿no? Y también podemos decir que el segundo par craneal también está bien. Por lo tanto, pensaríamos que la lesión simplemente es a nivel de los hemisferios cerebrales, ¿se entiende? Esto vamos a ver con muchos otros más reflejos, ¿no? Pero ya estamos viendo algunos, o sea, algunos importantes que ustedes en algún momento le van a decir cuando estén en su internado o algo, ¿no? A ver, vean al paciente que está en coma, ¿no? O sea, vean reflejos, o sea, ¿para qué sirven? No simplemente hacerlos. Ahora, ¿qué pasaría? Ahí está el otro dato. ¿Qué pasaría si yo hago reflejo, ¿no? Pongo la luz en un ojo y ese ojo no se contrae? Y veo el otro ojo y tampoco se contrae. Entonces ahí es lógica, pues, ¿no? Si no está contrayéndose ni el ojo donde yo le estoy reflejando la luz, ni el otro ojo, es porque el defecto está en el segundo par, ¿no? O sea, si el defecto está en el segundo par, nunca llega la señal, ¿me entienden? Por así decirlo. Entonces, por eso no se contrae ni siquiera la pupila izquierda, ni tampoco se va a contraer la pupila derecha. ¿Ya? Eso se le llama pupilas de Marcos-Wong. Lo pueden ver en esclerosis múltiple, en desprendimiento de retina, en otros tipos de patologías. Pero ahora, ¿qué pasa? No, ahí está la pregunta. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, le hago reflejo, ¿no? O sea, le pongo luz a un ojo y ese ojo sí se contrae, ¿no? Pero el otro no se contrae. Entonces ahí yo digo que hay un defecto del tercer par craneal del otro ojo. ¿Se entiende? O al mismo tiempo, ¿no? Hago la luz y ese ojo no se contrae, pero el otro ojo sí se contrae la pupila. Entonces digo que tiene reflejo consensual conservado, pero el reflejo fotomotor directo no está bien. Entonces sí está llegando la señal, ¿me entienden? Porque uno de los ojos está contrayendo su pupila. Entonces ahí yo simplemente digo que la lesión es del tercer par del ojo que no esté generando contracción pupilar. ¿Se entiende? Entonces, eso es tanto reflejo fotomotor, que es el reflejo directo, como reflejo consensual, que es la contracción de la pupila contraria. ¿Ya? Entonces, cuando no hay contracción de ninguna de las pupilas, yo digo lesión del segundo par. ¿Ya? Eso se llama pupilas de Marcus-Gang. Eso lo vamos a ver más en las clases de semiología. ¿Ya? Pero cuando solo un ojo no se contrae la pupila y el otro sí, ahí nosotros decimos que es lesión del tercer par de ese ojo que no está generando reflejo fotomotor. ¿Listo? Y acá tenemos otro reflejo, que es el reflejo corneal, ¿no? El reflejo corneal es muy importante porque esto me va a evaluar integridad del puente. ¿Por qué? ¿Qué es el reflejo corneal? El reflejo corneal, igual, paciente en coma, está echado, le abre su ojo y con una torundita le tocas la esclera, ¿no? Entonces, cuando nosotros, o más que la esclera en sí es una vía aferente a nivel de la córnea, ¿no? O sea, la córnea, hacemos un estímulo en la córnea. Entonces,
Cuando hacemos nosotros estímulo en la córnea, ¿por dónde viaja? Que es el 2. ¿Cuál es la vía aferente? ¿No? Ya hemos dicho que tanto el reflejo fotomotor como el reflejo consensual, la vía aferente, o sea, quien lleva la información es el segundo par, ¿no? Y la vía eferente de ambos reflejos es el tercer par craneal. Ya, en el reflejo corneal, la vía aferente, ¿no? ¿Quién se encarga de la sensibilidad de la cara? Acuérdense que es el quinto par craneal, ¿no? Específicamente por la primera rama, que es la rama oftálmica, ¿ya? Esa es la vía aferente. Entonces, ¿y qué es el reflejo corneal? Que al estímulo de la córnea, ¿no? Al tocar la córnea, el ojo o el párpado se cierre, pues, ¿no? Por eso viaja por esta vía, que es la vía eferente, ¿cuál es el par craneal que se encarga de la musculatura de la cara? Y lo vamos a ver, el séptimo par, ¿no? Entonces, el reflejo corneal, la vía aferente es el quinto par, la rama 1, la rama oftálmica, y la vía eferente es el séptimo par, ¿listo? Contrayendo, como les digo, el músculo orbicular de los ojos, ¿no? Entonces, ya ustedes relacionen, pues, ¿no? Si la vía para este reflejo que estamos viendo es el quinto par y la vía eferente es el séptimo par, ¿qué integridad estaríamos viendo en un paciente con coma? Si, digamos, le hacemos ese reflejo y el paciente no cierra el párpado. O sea, están ahí pasando la torunda y el ojo sigue abierto. ¿Qué podemos pensar ahí? A ver. Si es tanto, si decimos que en este reflejo está tanto el quinto par como vía eferente, como el séptimo par como vía eferente. Si no encuentro ese reflejo en el paciente, ¿qué estaríamos sospechando? ¿A qué nivel estaría la lesión? Muy bien, la lesión está en el puente. Entonces ya lo saben. ¿Por qué? Porque el quinto y el séptimo par se encuentran en el puente. Por eso era importante diferenciar primero los pares craneales y su ubicación. ¿Listo? Entonces, mire, ya ven, ya tienen 3 reflejos para ver. Reflejo fotomotor, reflejo consensual y reflejo corneal. ¿Listo? Otra cosa también importante acá a destacar para que también sepan es que el recto superior puede ser inervado por 2 cosas, ¿no? Tanto por el tercer par como hemos hablado ahorita, ¿ya? Pero también por el nervio, se llama nervio de Müller, que viene de la cadena simpática, ¿ya? Entonces, esto es muy importante, porque eso lo van a relacionar cuando lleven semiología, porque cuando hay una lesión del recto superior, a eso se llama ptosis, ¿ya? Para que lo sepan, que ptosis es la caída del párpado, pero puede ser por esto, ¿no? Por una alteración del tercer par, que esto, por ejemplo, podría estar relacionado a la miastenia gravis, que la miastenia gravis genera, ¿no? Una lesión de los músculos extraoculares y esos pacientes tienen ptosis, ¿ya? Pero también podría ser por esto, por una lesión a nivel de la cadena simpática. ¿Y eso por qué es? Por un tumor de Pancoas, ¿no? ¿Qué es un tumor de Pancoas, doctor? Es un tumor en el ápice del pulmón. Entonces, como es un tumor en el ápice del pulmón, lesiona la cadena simpática y lesiona este nervio que es el nervio de Müller. Entonces, dos nervios se encargan del recto superior, ¿no? Por eso que 2 patologías me pueden generar ptosis palpebral, o sea, que se caiga el párpado, ¿ya? O una miastenia gravis, que es lo más frecuente, o un tumor de Pancoas, que ya, bueno, es un paciente obviamente que va a tener clínica de cáncer también, bueno, como les digo, es una complicación de un tumor, ¿ya? Entonces, para que también lo tengan en cuenta. Entonces, acá dice, ¿no? El tercer par craneal rige la mayoría de los movimientos oculares, sí. El oblicuo superior pertenece al anillo de Zinc, sí, ¿ya? ¿Qué es el anillo de Zinc? En el anillo de Zinc están todos los músculos extraoculares que hemos hablado, ¿ya? Pero siempre hay que ver un excepto, ¿no? Porque esa puede ser la pregunta. Excepto el oblicuo inferior, ¿ya? De ahí todos, el oblicuo superior, recto medial, recto lateral, todos están en el anillo tendinoso de Zinc, ¿ya? Anillo tendinoso de Zinc. Y el único que no pertenece es el oblicuo inferior, ¿listo? Entonces está bien, porque sí, el oblicuo superior sí pertenece. El sexto par craneal es el encargado de la mirada horizontal, sí, porque el sexto par craneal se encarga de inervar el recto lateral, ¿no? Hacer la mirada hacia afuera. Y obviamente ahorita yo no estoy entrando en muchos detalles, pero cuando ustedes hagan evaluación, por ejemplo, de trastorno de los movimientos oculares, okay, eso se llama diplopía, cuando un paciente tiene,
tiene alteración en, ya sea en un ojo o en los dos ojos, ahí ya pueden hacer pruebas, ¿no? Y ya lo pueden entender con estas ciencias básicas, ¿no? O sea, si yo le digo a un paciente que mira hacia, digamos, hacia la derecha, ¿no? Y de la nada, este ojo, por ejemplo, sí mira a la derecha, pero el otro ojo no mira a la derecha, se queda el ojo al medio, entonces yo digo que hay una lesión en el recto lateral, porque no está mirando hacia afuera, ¿no? Pero el otro ojo sí está bien, o sea, sí está mirando hacia ese lado, porque ahí está usando el recto medial, ¿me entiendes? O sea, si ustedes se ponen ahí, y cualquiera de los dos casos, ¿no? Porque también me puedo confundir por la pantalla lo que, cómo me ven a mí ustedes, pero ustedes mismos, ¿no? Vean hacia la derecha. Entonces, si ustedes ven hacia la derecha, funciona un recto lateral de ese lado, pero el otro ojo está funcionando el recto medial, ¿me entienden? Entonces, por eso normal un ojo va a poder mirar hacia la derecha, pero el otro ojo no va a estar bien. Y ahí que puedo decir que hay una alteración del sexto par, ¿no? Porque si hago lo contrario, le digo mira para la izquierda, entonces el otro ojo se va a quedar estático y el ojo que habíamos evaluado primero sí va a ver hacia la izquierda, ¿me entienden? Porque el sexto par solo inerva recto lateral, que es la mirada hacia afuera. ¿Listo? Y así obviamente van a poder ver diferentes cosas, pues, ¿no? Diciéndole al paciente que mira hacia arriba, hacia abajo, ¿no? Para ver a qué nivel está la lesión. Generalmente la mayoría de alteraciones de diplopía es por el tercer par, ¿no? Pero acuérdense que si se lesiona el tercer par, también ¿qué debería buscar? Reflejo fotomotor. Si no hay reflejo fotomotor, ya, pues ya digo con más seguridad que es una alteración del tercer par craneal, pues, ¿no? A ver, el sexto par craneal, no, ese ya lo hemos dicho, ¿no? Y el cuarto par craneal se encarga de la extorsión del ojo, no hay mucho que el cuarto par craneal, que es la mirada patética, hacia abajo, hacia adentro, eso se llama intorsión, ¿no? Extorsión es del oblicuo, del oblicuo inferior, ¿ya? Así que eso está incorrecto. Ya, y ahora sí vamos a la parte, no vamos a llamarla tediosa, ¿ya? Pero vamos a hablar prácticamente de todo lo que es los pares craneales, ¿ya? Para que ya no les quede ninguna duda. Entonces, primero tenemos al nervio olfatorio, ¿no? Habíamos dicho que el nervio olfatorio es el par 1 y es un nervio sensorial, ¿no? Habíamos dicho que era uno de los nervios netamente solo sensoriales, y acuérdense que esto va por la parte de lo que es la mucosa amarilla, ¿no? A nivel de la parte superior, y se saltea la corteza, ¿no? Es el único que no tiene relevo en el tálamo, ¿no? Acuérdense que no llega al tálamo, llega de frente a lo que es el sistema límbico. ¿Ya se acuerdan del sistema límbico cuando hablamos de que era de las emociones y todo eso? Obviamente el nervio olfatorio llega ahí. O sea, más allá del área olfatoria, también llega al sistema límbico. Por eso es que ustedes cuando huelen algo que les parece rico, ¿no? Al toque se activa su sistema y también puede desencadenar emociones, ¿no? Así como la escena de Ratatouille al final cuando el degustador come el ratatouille y lo lleva al pasado. ¿Eso por qué es? Por el sistema límbico, ¿ya? Luego tenemos el nervio óptico, que bueno, el nervio óptico ya hemos hablado ya, en general de la vía óptica, pero acuérdense al menos de lo que estamos hablando ahorita, que es la rama aferente, ¿no? Rama aferente, quien lleva la información de tanto el reflejo fotomotor como el reflejo consensual, ¿no? O sea, muy aparte de que obviamente se encarga de la visión, hablando ahorita de reflejos, es la vía aferente de esos dos reflejos que ya hemos visto, ¿no? Luego tenemos al tercer par, que ya hemos visto también, el tercer par craneal de que se encarga de lo que es vamos a ponerle inervación de la mayoría de músculos extraoculares, ¿no? No los voy a poner otra vez todos, obviamente. Acuérdense que son todos, a excepción del 4 y del 6, ¿no? 4 es cuarto par, y el sexto es recto lateral, ¿no? Entonces, tanto recto lateral como oblicuo superior son los únicos que no son inervados por el tercer par craneal, los demás sí. ¿Listo? Y se cargan, o sea, esto, ahora sí lo podemos dividir, esto es su función motora, ¿no? Habíamos dicho que el tercer par craneal era un par craneal mixto, entonces su función motora es esto, de los músculos extraoculares, ¿no? Su función parasimpática, ¿no? Su función parasimpática es lo que hemos hablado, que es el reflejo fotomotor. El reflejo fotomotor, el reflejo consensual, que vienen a ser la vía eferente, ¿no? Quienes generan la contracción de la pupila, ¿ya? Y también, ojo, también se encarga del reflejo de acomodación, pero eso lo vamos a ver obviamente en lo que es cuando vean patologías por ejemplo, miopía, hipermetropía, el reflejo de acomodación. Que ese reflejo, o sea, no lo cuento como un reflejo que nosotros vemos en un paciente en coma, ¿ya? Solo por eso, pero sepan que también se encarga de eso,
¿Listo? Entonces, eso es con respecto al tercer par. Por eso les dije, es mixto. Ya habíamos visto, ¿no? Es uno de los pares craneales mixtos porque tiene tanto su función motora como su función parasimpática, que es la de contraer la pupila. ¿Listo? Luego tenemos al cuarto par craneal. Acá lo vamos a poner acá. El nervio troclear, ¿no? Entonces el nervio troclear igual tiene su parte sensitiva. No, perdón, el nervio troclear, perdón, es el único que les dije que es netamente motora también, ¿no? Entonces el motor solamente inerva al orbicular superior, ¿no? Que se encarga de la visión, ya hemos dicho, hacia abajo y hacia adentro, nada más. Ahora, ¿dónde es el quinto par? Ya que está. El quinto par, y el quinto par sí tiene tanto sensitivo como motor. No tiene función parasimpática, pero sí tiene tanto función sensitiva, que obviamente ustedes saben que el trigémino se encarga prácticamente de la sensibilidad de la cara, ¿no? Por eso también cuando vemos estos pacientes con patología de descarga eléctrica, ¿no? Es más que todo por estos nervios sensitivos, ¿no? Entonces, la sensación son tres ramas, bueno, la rama oftálmica, la rama maxilar, ahora se los voy a poner por si acaso, ¿no? Esa rama oftálmica también es muy importante que sepan, ya hemos visto ahorita el reflejo corneal, también la rama oftálmica por ahí, por el nervio nasociliar, también es donde viene el herpes óptico, ¿ya? Perdón, el herpes ocular. Entonces, hay un montón de cosas pero que eso es ya profundizar en la parte de sistema nervioso periférico también, ¿no? Porque deberían saberse, entre comillas, todas las ramas. La verdad es que no es necesario, pero es que también ya estos son como que datitos como para entender muchas más cosas, ¿ya? Pero hasta ahora, por ejemplo, lo importante que deben saber es V1, oftálmico, V2, maxilar, y V3, la rama mandibular. ¿Listo? Entonces, esa es la parte sensitiva, por eso dice la sensación facial, ¿ya? Y aparte, como les digo, se encarga, es muy importante, de la parte sensitiva, ¿ya? O sea, sensitiva de la sensación de los 2/3 anteriores de la lengua, ¿ya? O sea, el que tú te tocas la lengua y sientes que está tu dedo ahí, eso es la parte sensitiva, porque hay otra parte que es lo que es la parte, como se le dice, sensorial o de los gustos, o sea, que puedas diferenciar, ¿no? Que es dulce, salado, esa es otra cosa. Por eso, ¿no? La parte sensitiva es por el quinto par, ¿no? Específicamente por la tercera rama, que es la mandibular, que ahí se encuentra. ¿Listo? Y también hemos visto que está dentro de lo que es reflejo corneal, ¿no? La rama aferente del reflejo corneal. Entonces, todo esto es la parte sensitiva, ¿ya? Pero el trigémino también tiene una parte motora, ¿no? ¿De qué se encarga el trigémino en la parte motora? De los músculos de la masticación. Eso tampoco, nunca deben olvidar. Músculos de la masticación, ¿quién inerva? El quinto par craneal, ¿no? ¿Cuál es su ganglio? También deben saber cuál es su ganglio, el famoso ganglio de Gasser, ¿ya? El ganglio de Gasser, porque ahí es donde pueden estar en latencia muchos virus, ¿listo? Ya, el sexto par craneal también es un par motor, bueno. ¿Por qué se llama abducen? O sea, para que ya sepan, se llama abducen porque abduce el ojo, o sea, lo hace que mire hacia afuera. Es lo único. Ya, entonces motor, porque inerva ya hemos visto el recto lateral, ¿no? Para ver la mirada hacia afuera. Entonces, miren, hasta ahí ya hemos visto 6 pares craneales. Sencillo, ¿no? Repase. Nervio olfatorio, bueno, tanto el 1 como el 2 es en general, están a nivel del tálamo. Y hemos visto el óptico prácticamente simplemente rama aferente. Tercer par craneal tiene su parte motora, que son los músculos extraoculares, todos excepto el recto lateral y el oblicuo superior, y su parte parasimpática, que es lo de la contracción de la pupila, ¿ya? El cuarto y el sexto par craneal solo son motores, que es lo que ya hablamos, ¿no? Uno inerva el orbicular superior, que es el cuarto par, y el otro inerva el recto lateral, que es el sexto par. Y el quinto par craneal tiene tanto su parte sensitiva, que es la parte de la sensibilidad de la cara, que eso deben saber por sus ramas, sus tres ramas, la parte sensitiva de los 2/3 anteriores de la lengua, que por ahí alguna vez ha sido preguntado, no lo he visto en neuro, no sé en qué pregunta, por ahí lo he visto en un examen en general de neuro, 2/3 anteriores de la lengua, ya la parte de la sensación, y está con respecto al reflejo corneal, y también el reflejo del lagrimeo, ¿ya?
para que sepan y se resuma, el reflejo del lagrimeo es lo mismo que el reflejo corneal. O sea, ¿a qué me refiero con lo mismo? Que la vía aferente es el quinto par y la vía eferente es el séptimo par, ¿ya? Así que es igual, para que no se hagan mucha bola. Listo. Entonces ya hemos visto estos, ya. Ahora, el séptimo par craneal. El séptimo par craneal tiene igual, tiene su parte sensitiva y tiene su parte motora, ¿ya? ¿Cuál es la parte sensitiva del séptimo par? Que es el nervio facial, ¿ya? La parte sensorial es lo que hemos dicho, 2/3 anteriores, qué cosa, ya, 2/3 anteriores de la lengua, pero del gusto, entonces 2/3 anteriores de la lengua, de la sensibilidad, trigémino, 2/3 anteriores de la lengua, pero para el gusto, o lo dicen sensorial espacial, es el facial, ¿listo? Y en la parte motora, acuérdense que se encarga de los músculos de la expresión facial, ¿no? Siempre un séptimo par, músculo de expresión facial, ¿no? Por eso que obviamente una lesión a nivel del séptimo par, ¿no? A nivel periférico, hablamos de una parálisis facial, ¿ya? Que obviamente también vamos a ver, bueno, eso ya se ve más en semiología, que la parte de la movilidad de la cara también está regido por los hemisferios cerebrales, ¿no? Entonces, cuando es una parálisis facial, en donde simplemente hay una alteración cuando le dicen al paciente, ¿no? Para ustedes que busquen parálisis facial, le tienen que pedir que sonría, que abra los ojos, ¿no? Para ver que no hay movimiento. Entonces, cuando solo es a nivel de la comisura labial, o sea, normal hay arrugas en la frente, ahí vamos a pensar que es una lesión a nivel cerebral. Pero cuando la parálisis facial es toda una hemicara, o sea, no hay arrugas en la frente, cuando le pides al paciente que abra los ojos, no puede levantar la parte de la ceja, y la comisura está caída, o sea, toda una parálisis, ahí sí hablamos de una lesión del séptimo par, ¿ya? Que eso se llama la parálisis de Bell, ¿listo? Entonces tiene su parte sensitiva y tiene su parte motora, ¿ya? Y también tiene su parte motora parasimpática, pues, ¿no? Por eso es mixto, que hemos dicho que es la vía eferente, ¿de quién? Del reflejo corneal y del reflejo del lagrimeo, ¿no? Por eso le dije, tanto reflejo corneal como lagrimeo, su vía aferente es el quinto par y su vía eferente es el séptimo par. ¿Listo? Ahora, el octavo par, que lo tenemos acá, que es el vestíbulo coclear, ¿no? Es el que está a nivel del oído. Este es netamente sensorial, ¿no? Porque tenemos la parte del equilibrio. Por eso les dije que cuando se pierde el equilibrio, cuando hay ataxia, podemos pensar en una lesión del cerebelo o una lesión a nivel de la parte auditiva, ¿no? Porque el equilibrio, acuérdense que quien se encarga es el nervio vestibular, el vestíbulo del oído interno, ¿no? Los conductos semicirculares, el utrículo, el sáculo. Pues es importante que sepan anatomía, ¿ya? Y está la otra parte que es la audición, ¿no? Netamente la audición, que eso sí es por el nervio coclear, ¿no? O sea, la cóclea es la que se encarga ya de la última parte de convertir el sonido, ¿no? Por eso ustedes van a ver ahí algo que se llama hipoacusia de transmisión, que es cuando se lesiona el oído externo o el oído medio, porque eso simplemente conduce en el sonido. Y hay otro que es hipoacusia neurosensorial, que es cuando hay una lesión del oído interno, porque el oído interno lo que hace es convertir el sonido, ¿ya? Luego tenemos al noveno par craneal, ¿no? Que es el... Ay, no quiero rayar, se acaba la batería. A ver un ratito. También tiene su parte motora, ¿ya? Resumiendo, se encarga de todo lo que son los músculos de la deglución, ¿ya? Va a inervar los músculos faringios, el músculo estilofaringio, etcétera, ¿no? Cuando hay una lesión, ¿ya? Acá vamos a ver lo que es el signo de la cortina de Bernet, ¿no? ¿Qué es el signo de la cortina de Bernet? Cuando a nivel de la úvula, o sea, se pierde eso, ya que, o sea, los músculos de la parte de la faringe sostienen la úvula, ¿no? Entonces, cuando hay una lesión, la úvula va a mirar el lado sano, ¿ya? Porque obviamente la parte que se ha lesionado es como que no está ese soporte y la úvula tira para el lado sano,
¿entienden? O sea, comienza a ver el lado sano porque la parte que está mal es como que se apague y se vuelve, por eso se dice signo de como una cortina, ¿no? Pero se va, o sea, la úvula va a mirar hacia el lado sano, ¿ya? Y con la parte parasimpática, ¿de qué color pongo? Naranja. La parte parasimpática, acuérdense que genera lo que es la salivación, estimulando la glándula parótida, ¿ya? Acá no les había dicho, pero otra parte, parte parasimpática también de lo que es el séptimo par, es la salivación, que sí se los había comentado en la clase de gastro, ¿no? Salivación de las glándulas submaxilares o submandibulares, ¿no? Lo mismo, y las glándulas sublinguales, ¿ya? Entonces, donde la submaxilar sublingual para generar salivación es por el séptimo par y la parótida por el noveno par, ¿listo? De ahí tenemos al hipogloso, ¿ya? Bueno, de ahí viene el vago, pero el vago la verdad es que ya hay demasiadas cosas, ¿no? No nos vamos a tardar porque lo hemos visto, o sea, tiene parte parasimpática, como lo que es el estímulo del nódulo sinusal, el nódulo atrioventricular, que hemos dicho que disminuye la frecuencia cardíaca, o sea, tiene su parte parasimpática a nivel del corazón, o sea, a nivel visceral, ¿no? O sea, el nervio vago se encarga de la parte, prácticamente toda la sensibilidad visceral, ¿ya? Se encarga también de inervar parte motora de los músculos de la deglución, ¿no? Hemos dicho el reflejo eferente del reflejo nauseoso, ¿no? Porque el aferente era el noveno par, ¿ya? Está en la parte de lo que es reflejo de la tos, etcétera, ¿ya? Pero, o sea, no nos sirve mucho en la parte ahorita que vamos a ver de coma, pero sí tiene muchas funciones el vago, que hemos visto de a pocos, sobre todo en la parte digestiva también, ¿no? Hemos dicho que el vago, como está dentro del sistema parasimpático, ¿no? Detiene también lo que es el tránsito intestinal. No, perdón, acelera el tránsito intestinal, ¿no? Porque hemos dicho que cuando estamos en el sistema parasimpático es el sedentarismo. Por eso el paciente va más al baño, aumenta las secreciones, etc. ¿Listo? El nervio espinal accesorio, ¿no? Ese es el espinal accesorio o el onceavo par. Acuérdense que es netamente motor, ¿ya? Porque inerva al músculo trapecio, ¿no? Es importante, puntual. ¿A quiénes inervan? Al músculo trapecio y al esternocleido mastoideo. ¿Listo? Y finalmente tenemos al par, el último par, que es el hipogloso, que se encarga de inervar los músculos extrínsecos e intrínsecos de la lengua. ¿Ya? Y ahí tienen a los 12 pares craneales. Resumido, su función, su parte sensitiva, su parte motora, que ya hemos también hablado arriba de algunos, ¿no? Para que ya tengan un esquema en general. ¿Listo? Entonces, el séptimo par craneal se encarga de la sensibilidad de los 2/3 anteriores de la lengua, no es de la parte del gusto, la parte sensorial, la parte sensitiva es el quinto par, ¿no? El nervio trigémino se encarga de la inervación de los músculos de la masticación, ¿sí? Es su parte motora. El signo de la cortina de Bernet, la úvula B hacia el lado sano, también, ¿no? Pero eso ¿por qué es? Por una lesión del noveno par. Y el nervio espinal accesorio inerva músculo trapecio y esternocleido mastoideo también está bien. ¿Ya? Entonces acá la correcta era la A. Ya, siguiente. Ahora, bueno, con respecto al núcleo del tracto solitario, hay dos núcleos importantes, ¿no? Hay un núcleo motor y un núcleo sensitivo. Entonces tenemos el núcleo motor, ya que lo vemos acá, que se llama núcleo motor o núcleo ambiguo, ya, o motor somático. ¿Y qué pares craneales están dentro del núcleo motor o núcleo ambiguo? El noveno par, el décimo par y el onceavo par, ¿no? Y acá, en el núcleo del tracto solitario, el núcleo del tracto solitario, que es el sensitivo, ¿ya? Ahí qué pares vamos a encontrar, el séptimo par, el noveno par y el décimo par, ¿no? Acá lo ven. A ver. Séptimo par, décimo par y el glosofaringio que es el noveno par. ¿Listo? Entonces, para que sepan cuáles son los tres pares craneales que están en lo que es el núcleo motor o núcleo ambiguo y cuáles son los tres pares craneales que están en el núcleo del tracto solitario, que también muchas veces han preguntado, o núcleo sensitivo. ¿Ya? Entonces, esta es la pregunta más que todo directa, teórica. Entonces, el que no pertenece es el 8, pues, ¿no? 7, 9 y 10 son pares craneales del núcleo del tracto solitario. Listo.
Esta pregunta es una pregunta de cajón. ¿Ya? Esa es una pregunta que sí o sí, al menos en su examen va a entrar. Se tienen que saber el Glasgow. ¿Ya? Entonces acá dice, por ejemplo, una mujer de 65 años llevada a la urgencia por su hija debido a una disminución del nivel de conciencia. La edad puede ser una ACV, puede ser un tumor, no sabemos, ¿no? Al examen la paciente responde lentamente a los estímulos y parece estar en un estado de somnolencia profunda, ¿no? Estos también son otros términos que ya no deberían ser usados, pero yo imagino que están en sus diapos, ¿no? Cuando hablamos que un paciente está orientado, ¿no? Cuando decimos LOTEP, ¿no? Es lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona, ¿ya? Me acuerdo que un amigo en el internado puso LOTEP alterado, pero es que LOTEP son siglas para decir que el paciente está bien, bueno. Eso ya pasa cuando uno ya hasta copia la historia clínica por copiar nomás, ¿ya? Luego, cuando decimos somnolencia, es que hay un estado en el que el paciente está como cuando te despiertas, ¿no? Por eso se llama somnolencia, o sea, un leve estado de confusión. Estupor, estupor es cuando el paciente solo responde a estímulos dolorosos, ¿ya? Estupor. Y coma es cuando ya tampoco responde a estímulos dolorosos, ¿no? O sea, en resumen es como decir consciente, de ahí somnolencia es como decir responde a estímulos verbales, o sea, que le hablas y ya como que se despierta. Estupor a estímulos dolorosos y ya coma que ya, pues, no tiene ningún estímulo, ¿no? Entonces nos dice que no se observan signos neurológicos focales, ¿no? Y hay apertura ocular a estímulos dolorosos, emite sonidos incomprensibles y no presenta movilización espontánea, pero llega a ubicar la zona de dolor. Entonces, cuando nosotros vemos la escala de Glasgow nos da un puntaje de 3 a 15, ¿no? Ya lo había comentado en su caso clínico que habíamos visto, ¿no? Entonces, nuevamente, acuérdense que hay una respuesta ocular, ¿no? Que son 4 puntos. Tenemos una respuesta motora, que esos son 6 puntos. Y tenemos una respuesta verbal, que esos son 5 puntos. Entonces, lo mínimo es 1. No, 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 a pesar, ha habido un examen, una pregunta hasta de salud, que decía la escala de Glasgow de cuánto a cuánto va, y ponían de 0 a 15, ¿no? Entonces, no, lo mínimo es 3, bueno, porque si sacas un mínimo puntaje en cada uno, ya por último es 3, pero lo mínimo es 3, ¿ya? Haciendo la suma. Entonces, comenzamos con respuesta ocular, que es la más sencilla, ¿no? Entonces, 4 puntos es espontáneo, ¿no? Ahí lo ven con estas imágenes. Espontáneo, simplemente el paciente tuvo un accidente de tránsito, generalmente cuando los pacientes son tequiados, ahí es donde nosotros tenemos que sacar rápidamente el Glasgow. Acuérdense que no van a usar Glasgow cuando, por ejemplo, hay sospecha de focalización. O sea, por ejemplo, un ACV isquémico, que vamos a ver, ¿no? Porque un ACV isquémico, acuérdense, te puede generar una focalización, ¿no? Una hemiparesia, una hemiplegia de un lado del cuerpo, entonces obviamente no vas a estar evaluando ahí función motora, ¿no? Entonces cuando son esos pacientes no se usa tanto el Glasgow, es la única como que impedimento. Pero hay en pacientes tequiados, en pacientes por coma metabólico, etcétera, para ver cómo está su estado de conciencia, hay que hacer Glasgow, ¿ya? Entonces, 4 puntos es espontáneo. 3 puntos es que responde, ¿no? A estímulos verbales. 2 puntos ya es que tiene que responder a estímulos dolorosos. Y un punto es que no hay respuesta. ¿Listo? Entonces, 4 puntos, apertura espontánea. Llegas y ya el paciente ya está con los ojos abiertos. 3 puntos que tú le hablas y ahí recién te abre los ojos. 2 puntos, estímulos dolorosos, ¿no? Y un punto que no hay respuesta, ¿no? Nunca hace apertura ocular. ¿Listo? Vamos a la parte verbal, que acá muchos se confunden, ¿no? Entonces, 5 puntos es una respuesta espontánea. Es un paciente que ustedes se tienen que imaginar, ¿no? Un paciente, accidente de tránsito, se cae, o tiene un choque y tú vas al momento, al lugar a la escena de choque y lo ves, ¿no? Lo evalúas. Y él normal te habla, te dice, no, sí, yo estaba con la moto y se pasó el carro y esto, o sea, obviamente tiene heridas, tienes que ver lesiones y todo eso, ¿no? Pero tiene una respuesta espontánea. 4 puntos es que está confuso, ¿no? Tú le hablas y el paciente está como que, así como que levantándose, ¿no? Dice, sí, no sé qué pasó, solo, o sea, está confundido, ¿ya? 3 puntos es que dice palabras inapropiadas, o hasta te pueden poner en algunas bibliografías insultos, ¿no? Que el paciente no solo está confuso, sino que ya está hablando cualquier cosa, o sea, te responde, lo escuchas, entiende sus palabras, pero no es coherente lo que está diciendo, o sea, hay un estado de
ya de baja conciencia, ¿no? Y 2 puntos es que ya son palabras incomprensibles. O sea, un punto es que no hay respuesta verbal, o sea, no te habla. Entonces, 2 puntos es que tú o sea, no lo escuchas, no es que eres sordo, sino que no escuchas lo que dice, son palabras incomprensibles, o sea, como ya como que cuchichea nada más, o sea, está hablando así, como le digo, como jadeos, ¿no? No en la parte de la respiración, pero ya casi no se entiende lo que se está hablando. Entonces, no confundan palabras inapropiadas o insultos con palabras incomprensibles, o sea, que no se escucha bien, ¿ya? Porque 4 puntos, bueno, es confuso y 5 es que hay buena respuesta verbal, ¿listo? Y con respecto a respuesta motora, entonces 6 puntos es que tiene buena respuesta motora, ¿no? Eso es normal, llega y hay movimiento espontáneo. 5 puntos es que si no tiene movimientos espontáneos porque está tirado, ¿no? Al menos ubique el dolor, ¿no? O sea, tú le peñijas el hombro, le tocas acá, dice sientes y te dice sí, me está tocando el hombro, me está tocando el brazo, entonces ubica el dolor, ¿ya? Si no ubica el dolor, al menos tiene retirada de flexión, ¿no? O sea, por ejemplo, no ubica que tú le tocas, digamos, el hombro, el esto, pero al menos si le haces un estímulo doloroso, es como que él hace una retirada con flexión, ¿ya? A partir del 3, 2, 1, acá hablamos de decorticación, que ya hemos dicho, les he explicado, decorticación es que ya se murió la parte de los hemisferios cerebrales, y ¿quién tiene el mando ahora? El núcleo rojo, que está en el mesencéfalo. Entonces hay una flexión patológica, ¿ya? El 2 ya es cuando hablamos de descerebración, o sea, cuando ya se bajaron el núcleo rojo también, ¿no? Entonces acá hay una extensión patológica, que ahorita lo vamos a ver, también nos va a explicar lo de descerebración. Y el 1 es que no hay respuesta, pues no hay tono, no hay respuesta, no hay nada. ¿Listo? Entonces ya les he dicho, el Glasgow lo medimos, ¿no? Si es de 13 a 15, es leve, ¿no? En un contexto de un trauma, simplemente se le pide una radiografía de cabeza, nada más, no es necesaria una tomografía. Bueno, dependiendo, ¿no? También es propio del especialista evaluar. Si es de 9 a 12 es moderado, aquí sí o sí se pide una tomografía sin contraste, ¿no? Y cuando es menor, igual a 8, nunca olviden, el paciente, bueno, también se le pide una tomografía, pero el paciente ya se intuba, entra a ventilación mecánica, ¿ya? El ABC, en cualquier situación de emergencia, en este caso estamos hablando digamos, un traumatismo o algún estado de disminución de la conciencia, el ABCD es lo más importante, la vía aérea. Entonces, acá te decía que tiene apertura ocular, estímulos dolorosos. A estímulos dolorosos, ¿cuánto es eso? Acá ven, 2 puntos. Luego dice, emite sonidos incomprensibles, o sea, no se le escucha. ¿Cuánto es eso? 2 puntos. Y la última dice, no presenta movilización espontánea, pero llega a ubicar la zona del dolor. Ubica la zona del dolor, ¿cuál es? 5 puntos. Entonces sumamos. 2 más 5, 7, más 2, 9 puntos. Entonces su escala de Glasgow es 9 y es un Glasgow moderado, ¿no? Hay que pedir su tomografía, pues posiblemente la paciente tenga una ACV, ¿ya? Por la edad. ¿Listo? Y terminamos con esto, ¿no? Dice, con respecto al nivel de zona de lesión en el paciente con coma, ¿cuál de los siguientes hallazgos se relaciona con el nivel de la lesión? Ya, entonces, habíamos dicho que el núcleo rojo, ¿ya? Que se encuentra a nivel del mesencéfalo, vamos a poner acá, vamos a poner como que esto es el núcleo rojo, se encarga de movimientos de flexión, sobre todo a nivel del miembro superior, ¿ya? Y todo esto que ustedes ven acá, que es parte del puente y de la médula oblongada, es la formación reticular o el sistema reticular ascendente. Es otro concepto que también tienen que saber. Cuando un paciente entra en coma es por 2 cosas. O porque ha habido una lesión de ambos hemisferios, anótenlo, ambos hemisferios, o hay una lesión del sistema reticular ascendente, ¿ya? Cualquiera de los dos. Y el sistema reticular ascendente más que todo genera movimientos de extensión. Entonces ya ustedes entienden que cuando nosotros hablamos de decorticación, cuando un paciente tiene decorticación, ¿quién toma el mando? El núcleo rojo. Por lo tanto, hay una flexión patológica, ¿no? Pero es flexión de miembros superiores y el miembro inferior sigue en extensión.
Pero cuando ya te bajas también el núcleo rojo, o sea, la lesión ya sigue a nivel del mesencéfalo, ahí nosotros hablamos de descerebración. Porque ahora, ¿quién toma el mando? El sistema reticular ascendente. ¿Y qué habíamos dicho que hacía el sistema reticular ascendente? Movimientos de, o se encarga del tono de extensión. Por eso a eso se llama extensión patológica. Pero en este caso sí, tanto de miembro superior como de miembro inferior. El paciente está así, extendido, ¿no? Extensión patológica. Pero cuando ya ustedes se bajan también, o sea, esto ya llega hasta la médula oblongada, ¿no? O sea, ya rompe todo el sistema reticular también. En este caso ya el paciente entra en hipotonía, porque ya no hay quien comande el tono, pues. Ya ese paciente, pues, por eso está en coma, no hay tono. O sea, no es ni flexión patológica ni extensión patológica, es que ya se bajaron todos los sistemas de control. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que se llama decorticación, descerebración, y ya cuando se bajan todo el tronco encefálico, o sea, que también ya se han bajado toda la sustancia reticular, y el paciente entra en hipotonía. ¿Listo? Otra de las cosas que deben saber, les dije, que cuando hay una lesión, vamos a poner acá, una lesión a nivel de la médula oblongada o bulbo raquídeo, ¿no? ¿Qué respiración vamos a ver? La respiración apneústica o la respiración de Biot, ¿no? Porque el paciente, ya habíamos dicho que en la médula oblongada está el centro respiratorio. Por esos pacientes, ya cuando llega la lesión hasta médula oblongada, esos pacientes ya no pueden ni siquiera respirar bien. ¿Ya? Entonces, eso también tienen que relacionarlo. Paciente con jadeos, así, ya es que está lesionado a ese nivel. ¿Ya? Por ejemplo, si nos vamos más arriba, ¿no? Una lesión a nivel del puente, ¿ya? Que habíamos dicho que vamos a encontrar, no hay reflejo. O sea, ya que estamos resumiendo, ¿no? Acá vamos a ver que no hay reflejo corneal. No hay mucho, ya no hay reflejo corneal, está abolido, ¿listo? Sobre todo eso, ¿no? Y con respecto a los patrones respiratorios, acá a veces pueden poner también que hay una respiración apneústica, ¿no? ¿Por qué algunas bibliografías lo ponen aquí apneústica? Porque les he dicho que el centro apneústico está en lo que es el puente, ¿no? Pero generalmente, yo les digo, ¿no? Generalmente, paciente con respiración apneústica, apnea te ponen, o respiración de Biot, que ya son pacientes que son jadeos, piensen que la lesión ha llegado a médula oblongada, ¿listo? Si nosotros pensamos en una lesión a nivel del mesencéfalo, que ya llegó al mesencéfalo, el mesencéfalo, ¿quién está? El tercer y cuarto par craneal. Acá, ¿qué tipo de respiración podemos ver? Una hiperventilación neurógena, se llama. Neurógena central. ¿Listo? Pero acá lo más importante es que vamos a ver pupilas midriáticas. ¿Por qué? Porque no hay reflejo fotomotor. ¿Se entiende? Y cuando hay una lesión a nivel de los hemisferios cerebrales, todo esto estamos hablando de lesión, ¿no? ¿Qué podríamos ver? La respiración de Cheyne-Stokes, ¿no? Que la respiración de Cheyne-Stokes son cuando son respiraciones profundas, altas, y después llega un periodo de apnea. Y nuevamente profundas, altas, y haces respiración de Cheyne-Stokes, ¿listo? Pero acá, por ejemplo, las pupilas iban a estar mióticas, porque no ha llegado todavía al mesencéfalo, que el mesencéfalo es donde está el tercer par craneal, que es el reflejo fotomotor, ¿se entiende? Si nosotros vemos una lesión hasta aquí, ¿no? Hasta aquí, nosotros vamos a decir que el paciente está en un estado de decorticación. Pero cuando ya va más allá del mesencéfalo, que es el que les dije, el núcleo rojo, acá decimos que ya está en una posición de descerebración, ¿no? Obviamente cuando ya se afecta la médula oblongada, todo el sistema reticular, ahí es lo que les digo que ya es una pérdida total de la función reticular y el paciente está hipotónico. ¿Listo? Entonces miren, ya cuando se entiende todos los pares craneales, toda la anatomía, ya es sencillo aplicarlo a la clínica, ¿no? Entonces ya saben cómo evaluar en un paciente nivel de coma. Vean reflejo fotomotor, vean reflejo consensual, vean reflejo corneal, vean la postura, si está en decorticación, descerebración, vean el tipo de respiración, si es que hay respiración. Y lo otro, que acá también, que eso sí lo van a ver más en semiología porque son más, hay algo que se llama reflejos oculocefálicos, que acá hay diferentes tipos de reflejos.
porque acá está el reflejo de lo que es Robson ocular, que es el movimiento ocular espontáneo. Está esto famoso que no sé si han escuchado, les han enseñado de los ojos de muñeca. O sea, cuando ustedes mueven la cabeza por un lado, los ojos se tienen que ir al contrario, que es como una muñeca. Eso también son reflejos oculocefálicos que si están presentes me indican integridad del tronco encefálico. ¿Listo? Y eso es el resumen. Entonces nos dice, ¿no? La respiración de Biot, nosotros vamos a pensar que la lesión ha llegado hasta el puente. No, pues si es una respiración de Biot, una respiración apnéustica, esa lesión ha llegado a la médula, ¿no? Ausencia de reflejo corneal, o sea, ya se ha lesionado el quinto par, séptimo par, puente, ¿no? Lesión llega hasta el mesencéfalo, no, llega hasta el puente. Rigidez de descerebración, vamos a pensar que la lesión llega hasta el mesencéfalo, ya, ojo ahí, ¿no? Entonces, si es este mesencéfalo, ¿no? Si ya se han bajado el mesencéfalo, ahí hemos dicho que sí ya puede haber lo que es este tono de descerebración porque ya nos bajamos el núcleo rojo, ¿no? Y los reflejos oculocefálicos presentes no indican integridad del tronco cefálico, está mal, ¿no? Pues, porque lo que esté en los reflejos oculocefálicos presentes me indican integridad del tronco encefálico. ¿Listo? Hasta ahí, chicos, ¿han tenido alguna duda de tanto la primera como la segunda clase? Porque ya prácticamente lo único que nos falta repasar de ciencias básicas, anatomía, fisiología, es lo que vamos a ver en la clase de mañana al final de anatomía vascular, pero que ese es un pre para entrar a lo que es enfermedades cerebrovasculares. Pero hasta ahí todo lo que es pares craneales, tronco, funciones cerebrales, ¿todo se ha entendido bien? ¿Hay alguna, tal vez una duda, algo que no se haya entendido claro con respecto a los reflejos, con respecto a por qué hay este nivel de lesión? ¿O todo ha quedado claro, chicos? Comunidad neuro puede ser un poquito tedioso, pero es cuestión de entender. Vean las clases nuevamente, vean otro tipo de bibliografías también, o sea, con sus mismos textos allá relacionen, ¿no? Busquen más conexiones, ¿no? Aparte, obviamente, algunas facilidades que yo les doy en explicarles cosas a ustedes también, ¿no? Eso al final depende de cada uno, ¿no? Justo hoy día me estaba preguntando una chica con respecto a convalidar cursos de otro lado y me decía, me preguntaba sobre las universidades acá en Perú, ¿no? Sobre qué universidad había estudiado yo, si era bueno, o sea, estudiar en Tacna porque tenía miedo de que la educación no sea buena. Y bueno, le dije lo mismo que digo siempre, o sea, al final la universidad no hace en este caso nosotros, ¿no? Que somos médicos, no hace al médico, pues. Es verdad que sí te puede dar algunos beneficios, algunas herramientas, que eso sí, o sea, yo he visto en Lima que está muy avanzado lo que es esta parte de, ¿cómo le dicen? Simulación médica, que creo que recién está entrando a la UPT con maniquís. Pero si ustedes ven en Lima, hay áreas de simulación que contratan actores para que simulen una situación, una preeclampsia, una hemorragia, cualquier estado, un tequeado, ¿no? Y eso, o sea, es una situación verdadera, entre comillas, ¿no? Porque son actores profesionales. Pero, o sea, más allá de eso, como les digo, o sea, al final depende de ustedes. O sea, así les den poco, ¿no? O no les den lo que a veces ustedes quieran, o sea, ustedes pueden buscar más, o sea, no me van a decir que los médicos antiguos, ¿no? Están en universidades top, o sea, ellos estudiaban de libros. Y eso es lo mismo que tenemos nosotros. Entonces, a eso voy. O sea, si alguien de verdad quiere como que destacar del resto, por más que sea la universidad de alas peruanas, al que le gusta la medicina, al que quiere saber, o sea, va a leer más por su cuenta, o sea, muy aparte de los que le dé la U. ¿No? Yo le decía, yo estoy en la UPT y ahora también estoy enseñando en la Cayetano, que supuestamente es la mejor universidad, entonces eso ya depende de cada uno, ¿ya? Entonces dice, ingresa paciente varón de 27 años, víctima de un atropello, ¿no? Un TEC. Ah, bueno, con respecto a coma, siempre tienen que descartar tres cosas, ¿ya? Lo voy a poner acá. Cuando un paciente está en coma, tienen que descartar un TEC primero, que es la causa más frecuente de coma, luego un trastorno metabólico, ¿no? ¿Cuál es lo más importante para el cerebro? La glucosa. Entonces, lo primero que tienen que hacer los pacientes es dosar la glucosa, porque si está en hipoglicemia,
al toque le infunden dextrosa, ¿ya? Y lo tercero es algún tipo de infección o focalización, ¿no? Una CB o una infección que tenga el paciente, ya para ver el origen del coma. Ahora, con respecto a los trastornos metabólicos, también podríamos ver intoxicaciones, y eso es otro tema, ¿no? O sea, ver intoxicación por opioides, benzodiazepinas, que ahí podemos ver al paciente con pupilas mióticas, y no necesariamente, por eso es como que ya engloba más diagnósticos diferenciales, que ves pupilas mióticas y tú dices, ya, está lesionado a nivel del puente. No, pues que también una cosa es que tú le hagas el reflejo, ¿no? Y las pupilas estén midriáticas y no hacen reflejo, y otra cosa es que ya cuando te llega el paciente ya está con pupilas chiquititas, mióticas, y eso siempre hay que pensar en intoxicación por benzodiazepinas, por opioides, ¿no? Entonces ya ahí al toque administrar el antídoto, ¿no? Flumacenilo en caso de benzodiazepinas o naloxona en caso de intoxicación por opioides, ¿no? Entonces, todo eso es importante evaluar, ¿ya? Y eso, bueno, obviamente lo van a saber con los antecedentes, pues, ¿no? Si el paciente te viene en un accidente de tránsito, obviamente vas a sospechar que esa es la causa, ¿no? Si el paciente te llega de la nada en su casa, que de la nada dice que lo vieron así, adolescente, joven, posiblemente sea por una intoxicación por algún tipo de droga, ¿no? Entonces hay que ver eso. Bueno, dice pupilas isocóricas. ¿Qué es isocóricas? Que tienen el mismo tamaño, ¿no? Pero dice hiporreactivas, ¿ya? O sea, no hay reacción, no hay reactividad, posiblemente esté alterado ahí el puente, ¿no? Perdón, el mesencéfalo, el tercer par. Al llamarlo por su nombre, no apertura los ojos, ¿no? Al dolor los mantiene cerrados, o sea, respuesta ocular tiene uno en Glasgow. Emite sonidos incomprensibles. Bueno, ahí, mira, si le sacamos puntaje, no apertura ni a la voz ni al dolor, ese es un punto. O sea, no tiene respuesta ocular. Emite sonidos incomprensibles. ¿Eso cuánto era? 2 puntos. E intenta retirar el estímulo doloroso con una flexión anormal. Ya, eso es otro dato que también tienen que ver bien. Cuando nosotros decimos retirada, eso es una flexión normal. Pero si te dicen flexión anormal, eso ya estamos hablando de flexión patológica. Y flexión patológica es lo mismo que decir, que hemos dicho, decorticación, ¿no? Y decorticación, ¿cuántos puntos es? 3. Entonces este paciente en Glasgow tiene 1, 3, 6 puntos. Entonces, este paciente tiene que ir a intubación, ventilación mecánica, ¿no? Menor o igual a 8, dijimos, ¿no? Entonces, ¿qué haría con él? Proteger la vía aérea. O sea, siempre que vean un caso de emergencia, al toque ven intubación, proteger vía aérea, collarín cervical que está dentro del ABC, o sea, dentro del A, perdón, de vía aérea, es lo primero que tienen que hacer, ¿no? Porque prevenir convulsiones, también, o sea, algo que también podemos hacer, ¿no? En caso de sospechar una hemorragia, ¿no? Dar drogas para controlar el edema cerebral, ¿no? Bueno, en caso de sospechemos un edema cerebral, una hipertensión endocranial, también podría ser, ¿no? Bueno, dice, no indique nada aún, nada que ver, pues está en Glasgow severo, ¿no? Y medir la glucosa está bien, se tiene que medir la glucosa en los pacientes, ¿no? Solicitar electrolitos también, ¿no? Se puede sospechar, pero lo primerito que tienen que hacer, porque te dice que haría, mantener, proteger la vía aérea, ¿ya? En este caso con ventilación mecánica. Dice, se recibe una mujer de 31 años de edad víctima de traumatismo. Al examinar la nota flexión de brazos, muñecas y dedos, flexión. Y hay abducción de las extremidades superiores con rotación interna y flexión plantar. Eso también tienen que entender. Lo normal en el pie es que haya una flexión cuando hacemos un bisel. Porque cuando no hay una flexión, eso se llama extensión plantar patológica, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Signo de Babinski. Entonces, el signo de Babinski positivo es una extensión patológica de la planta del pie, porque si ustedes se pasan un bisel, lo normal es que hay una flexión. Entonces, ahí dice flexión plantar, entonces está normal, ¿no? Flexión plantar de extremidades inferiores, ¿cómo se escribiría? Entonces, ¿cómo se llama cuando hay una flexión de miembros superiores y los miembros inferiores están normal? Es una posición de decorticación. Decorticación, ¿ya? Ya lo hemos visto. La muerte cerebral es un término utilizado para describir la pérdida de función del todo el cerebro de tipo irreversible, ¿no? Un examen físico debe ser hecho y repetido 6 horas después con los mismos hallazgos. Justo ahora, esta última estaba leyendo, ¿no? El mejor trasplante de corazón que puede haber es de un paciente tequiado. Un paciente tequiado, obviamente joven, ¿no? Es el mejor candidato para un trasplante del corazón, ¿ya? Bueno, dice el examen físico debe ser hecho y repetido 6 horas después de los mismos, ¿no? Para que se aclare la muerte cerebral. ¿Cuál de las siguientes opciones no es una evaluación? Entonces, ¿cuáles de todos estos reflejos que hemos visto?
o de todas estas cosas que decíamos para ver el nivel de lesión, no sirve, ¿no? Reflejo corneal, sí, para ver la integridad del puente. Reflejo tucinógeno, si bien obviamente no se realiza mucho, a menos que el paciente esté un poco despierto, también, o sea, al ser un reflejo de pares craneales, ¿no? Con el décimo par, también me puede evaluar nivel de lesión. Pérdida de la sensibilidad, también para ver lo que es área parietal y todo eso. Esfuerzo respiratorio, es lo que hemos hablado de los tipos de respiración. O sea, electrocardiograma, nada que ver, pues. Y que no se ve un electrocardiograma para ver función cerebral. Nada que ver, ¿ya? Y la última que ya se las dejo a ustedes. A ver, dice, paciente con traumatismo cráneoencefálico, a quien se le realiza escala de coma de Glasgow, ¿no? Con los siguientes resultados. Respuesta ocular, abre los ojos, estímulos dolorosos. Respuesta verbal, emite palabras inapropiadas. Y respuesta motora, rigidez de decorticación. A ver, ¿quién es el primero que me dice qué puntaje sería? Respuesta ocular dice, estímulo doloroso. Respuesta verbal, palabras inapropiadas. Y respuesta motora, rigidez de decorticación. A ver, ¿quién me dice cuánto sería la escala de Glasgow de este paciente? Como les digo, Glasgow es pregunta de cajón en este examen de fisiopato. Es una pregunta fija. A ver, Nayeli, 8, 8, Fernando. A ver, estímulo doloroso sería 2 puntos, ¿no? Palabras inapropiadas, no dice incomprensibles, inapropiadas sería 3 puntos. Y rigidez de decorticación, 3 puntos, ¿no? Está muy bien. 8 puntos y menor o igual a 8 que tenemos que hacer, intubar, ¿no? Tiene una escala de coma de Glasgow de 8 y tiene que ser intubado. ¿Listo? Esta pregunta hubiera sido más bonita para confundir si hubieran puesto dos alternativas con 8 y uno hubiera dicho no tiene que ser intubado y otro sí tiene que ser intubado, ¿no? Pero ya saben que es severo, menor o igual a 8 ya debe ser intubado. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces, estas dos primeras clases, ¿verdad? Muy aparte, como les digo, de su examen de fisiopato, es ciencias básicas de neuro. O sea, al menos hay muchas cosas, de verdad, muchas cosas en neuro. Hasta hablar del sistema nervioso periférico. Entonces, esto al menos me gustaría que de estas dos clases tengan bien todos esos conceptos que hemos hablado, ¿no? Para que se entiendan muchas cosas. Porque ya, bueno, mañana vamos a hablar de epilepsia, que sí, también se tocan un poco de las partes de ciencias básicas, pero es como que ya más conceptos de definición, más que todo, ¿no? Vamos a hablar de meningitis, ¿no? Que vamos a hablar un poco de las meninges, pero ya también va fuera de esta parte. Y, bueno, anatomía vascular, que es un pre a su clase, a su última clase. Y en la última clase ya vemos enfermedad cerebrovascular y también vi que estaban hablando un poco ya hacen preguntas de hipertensión endocranial, de lo que es edema vasogénico, citotóxico. Bueno, es fisiopatología, así que también se los voy a enseñar en la última clase. ¿Ya, chicos? Así que nos vemos mañana, la clase mañana igual a las 9, con lo que es epilepsia, para que repasen epilepsia, meningitis y anatomía vascular. ¿Listo? Hasta luego, chicos.